que se han subido en medio aquí de la berma, Jorge, para evitar que los manifestantes suban y pasen hacia el otro lado. Bueno, Jorge, nosotros vamos a mantenerte informados sobre la situación. Volvemos contigo en estudios. Muy bien, muchas gracias a Carla Ciesa por esta información. Los ánimos han estado caldeados en el hemiciclo hasta hace unos instantes en que se decidió suspender la sesión que estaba viendo este debate de la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. Hace unos instantes comentábamos esta solicitud que formulara precisamente el mandatario hacia la presidenta del Congreso para poder retirarse luego de su presentación ante la representación nacional. Y la presidenta del Congreso hizo una acotación antes de finalmente darle pase a la solicitud del presidente, que fue que por protocolo él debía mantenerse durante la sesión, o por lo menos le entendimos, en todo lo que durara la explicación de su propio abogado. Para tener más clara esta situación de todo lo que tiene que ver los procedimientos parlamentarios, tenemos comunicación con el doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso y profesor de Derecho Parlamentario. Doctor Delgado, gracias por atendernos nuevamente. Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, para consultarle esto en particular, esta situación que se ha dado cuando el presidente Pedro Castillo se encontraba en el Congreso de la República. La presidenta del Congreso señaló que Castillo le solicitó retirarse para continuar con sus actividades y ella hizo esta acotación de que por protocolo no podía hacerlo, pero que en todo caso hacía una excepción. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona el protocolo en ese sentido? Bueno, en principio de lo que se trata es del ejercicio del derecho de defensa que le corresponde al presidente de la República. Él tenía varias alternativas. La primera, hacer lo que ha hecho ahora, ir con su abogado, intervenir él e intervenir su abogado. La segunda era ir él, no hablar él, que hable su abogado. La tercera era que fuera el presidente de la República con una comunicación diciendo que quien va a ir es solamente el abogado y no él. Y la cuarta era que el presidente optara por no defenderse, con lo cual el debate quedaría abierto y debiera votarse a partir de la ausencia del presidente de la República. En este caso nos encontramos ante otra alternativa. Primero, que el presidente de la República se rehusó a ubicarse en el espacio reservado en este tipo de procesos para la persona imputada. Esto quiere decir que debió sentarse al fondo del hemiciclo junto con su abogado, como ha ocurrido con los otros presidentes, con el señor... Pasó con Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Recuerdo esa figura. Con Pedro Pablo Kuczynski ocurrió eso en el primer pedido de vacancia. Así es, así es. El señor Vizcarra también concurrió, incluso concurrió en mangas de camisa, ni siquiera con saco o corbata, como un gesto de desplante al Congreso. Y en este caso el presidente de la República también ha presentado un gesto diferente, ¿no? Que ha consistido en que primero ha asistido con su banda presidencial, el segundo, que quiso hacer uso de la palabra desde el estrado y no en la condición de imputado donde le correspondía. Además, existen otros gestos que también es importante tener presentes, el primero de los cuales es la comunicación que cursó Cancillería a la OEA para que la OEA enviara una comisión de veedores. Y el otro gesto importante es la comunicación que cursa el presidente del Consejo de Ministros a la presidenta del Congreso, indicando que van a concurrir al hemiciclo 4 ministros durante la sesión de vacancia. Con lo cual, ante lo que nos encontramos es ante gestos que permiten ubicar al presidente de la República en una posición simbólicamente de menor indefensión frente al Congreso, simplemente con presencia física, con gestos que permiten notar que hay apoyo, que hay respaldo, ¿no? Ahora, pero en particular, en esto del protocolo de la presencia del presidente, ¿era necesaria que se quedara hasta el final de la sesión, como señaló la presidenta del Congreso? Porque ella menciona, por protocolo, el presidente debería quedarse, pero le vamos a dar esta concesión. O sea, ¿eso está establecido de esa forma o no? Bueno, en realidad de lo que se trata es de lo siguiente. Se trata del ejercicio del derecho de defensa. Si yo me defiendo, yo lo que quiero es estar presente durante el proceso en el que mi abogado habla sobre los derechos que me corresponden. Entonces, en ejercicio de mi propio derecho de defensa,
lo lógico, lo natural, lo normal, lo ordinario, lo común sería que me quedara durante la sesión hasta que cumpla con el ejercer a plenitud mi derecho de defensa. El presidente ha escogido defenderse de esa manera, es su derecho. Lo ha hecho así, bueno, pero imagino que será porque tendrá alguna sensación de que con eso él se porta a una altura jerárquicamente superior al Congreso, el Congreso tiene una posición inferior a la suya, entonces yo me voy porque no siento el mismo respeto por un Congreso que me quiere juzgar. Esa sería una interpretación posible, claro, entre muchas otras, claro, pero ese es un gesto que he dejado ahí, ¿no? Claro, es una interpretación y hecho que está dentro del ámbito de las subjetividades. Usted ha mencionado algo importante, el tema de la banda presidencial. ¿No necesitaba ir el presidente con la banda correspondiente en un acto de esta naturaleza? Bueno, existe un decreto supremo en el que se regulan los usos de la banda presidencial. Y esta se reserva para ocasiones en las que el presidente de la República, como símbolo de alguna forma de la nación, debe representar a la nación en gestos en los que de por medio hay una necesidad de resaltar la figura del jefe de Estado. El presidente ha querido utilizar la banda presidencial en esta ocasión porque entenderá, imagino yo, que lo que está en juego es la honorabilidad del cargo presidencial y no la honorabilidad de quien desempeña el cargo, que son cosas muy diferentes. Entonces él quiere rodearse, quiere respaldarse, quiere reforzar su rol a partir del símbolo que significa la banda presidencial. En realidad es una estrategia de gestos y de símbolos en la que está utilizando el presidente de la República. Hay bastante ahí, lo comentábamos hace un momento, hay bastante riqueza, digamos, en estos gestos, como usted señala, y en los símbolos, sobre todo en los plenos, en las sesiones importantes como la que está ocurriendo en este momento, pero que lamentablemente se van perdiendo porque no tenemos todas las vistas necesarias debido pues a la pandemia que no permite que los periodistas puedan estar en las graderías donde normalmente estaban y podían captar precisamente este tipo de señales y de gestos. Y en fin, hay una pregunta que quería formularle, señor Delgado Guembes, y que tiene que ver con el tema del reglamento del Congreso. Se ha suspendido la sesión porque la congresista Olivos colocó una pancarta, ¿no?, con el hashtag vacancia ya en su curul. Esto provocó el reclamo de parte de la bancada oficialista y bueno, finalmente todo se fue a mayores y la presidenta del Congreso decidió suspender la sesión y convocar a junta de portavoces. Dos preguntas en ese sentido. ¿Qué dice el reglamento exactamente cuando ocurre una situación de esta naturaleza que no permite llevar pacíficamente el debate parlamentario? Y segundo, si le hemos escuchado a la presidenta del Congreso en algunas ocasiones adicionales, no en esta particularmente, pero siempre cuando ocurre una situación que se desborda, por así decirlo, ella convoca a junta de portavoces. ¿Esto es común? ¿Esto se hace así? ¿O cuál debería ser el paso correspondiente? Bueno, en principio el presidente del Congreso tiene el importante rol de asegurar no solamente la conducción del debate, sino que los debates se realicen de acuerdo a las reglas de orden y disciplina parlamentaria. Una de esas reglas impide que los congresistas durante la sesión pongan pancartas o pongan avisos, pongan letreros que impidan el correcto desarrollo de la sesión. Cuando ocurre una contingencia de esa naturaleza, el procedimiento parlamentario supone que la presidenta le solicita al congresista que se allane a las reglas de orden. Si el congresista insiste, el presidente del Congreso reconviene al congresista y le pide nuevamente que cumpla con las reglas de orden que le está señalando de acuerdo a la lectura del reglamento. Si el congresista, luego de la reconvención, no modifica su actitud, lo que dice el reglamento es que se suspende la sesión. Suspendida la sesión puede retornarse para probablemente pedirle al congresista que se retire de la sala de sesiones y eventualmente que se lo sancione de acuerdo a las reglas que también prevé el reglamento de disciplina parlamentaria. Lo que ocurre con la Junta de Portavoces es que se trata del espacio en el que el presidente del Congreso conversa con los voceros de los diferentes grupos parlamentarios
para que ellos tengan la facilidad de gestionar con el congresista infractor la deposición de la medida que impide el orden dentro de la sesión. La razón por la que se convoca Junta de Portavoces es precisamente para eso, para que los voceros intervengan, conversen y luego gestionen ante el congresista que infringe el reglamento, que deponga su actitud para que continúe la sesión. Si no se consigue ese objetivo, tiene que cumplirse con la parte restante del reglamento y ordenarse la salida de la sala de sesiones del congresista y eventualmente imponerle una sanción que puede ser la de suspensión por un número determinado de días. ¿Y esto podría ir hasta la Comisión de Ética o esta sanción se impone al congresista que tiene la falta de una manera, digamos, se tramita aparte de lo que pudiera ser la Comisión de Ética? El rol de la Comisión de Ética es investigar cuando hay actos que se cometen fuera del salón de sesiones. El Pleno tiene facultades disciplinarias por sí y ante sí. Es más, la Comisión de Ética solamente funciona en el Congreso peruano a partir del año 2003. Antes de esa fecha, en toda nuestra historia, el Pleno tenía plenas facultades para sancionar a un congresista a propuesta de la mesa directiva. Entonces hay actos que pueden ser sancionados, en especial cuando se trata de un acto de flagrancia en el Pleno del Congreso. El Pleno tiene toda la facultad para suspender al congresista a propuesta de la mesa directiva. Es interesante lo que he dicho, o sea, porque en realidad si es que en la Junta de Portavoces que está sesionando en este momento, se está reuniendo en este momento, no se supera este impasse y la señora Olivas continúa con su intención de seguir colocando este cartel en su curul, en este Pleno ella podría ser sancionada ya de una manera más severa, como usted señala. Incluso... Claro, con una suspensión. Una suspensión hasta 120 días de legislatura es el máximo. Muy bien, mira, esas cosas, por ejemplo, son importantes también tenerlas en cuenta porque muchas veces, por la manera como se desarrollan las cosas en el Congreso, uno creería que está, digamos, reducida a ciertos espacios como la Comisión de Ética, pero el mismo Pleno se puede sobre la marcha sancionar a un congresista que infrinja la norma correspondiente al reglamento del Congreso. Doctor Delgado Guembes, muchísimas gracias por haber absuelto de estas dudas. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Muy amable. Igualmente, mucho gusto, Jorge. Hasta luego. Buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 10 minutos. Ya casi todavía continúa suspendida la sesión del Pleno. Se había anunciado que eran 15 minutos, pero vamos a recordar lo que sucedió, lo que dio origen a esta suspensión, a este levantamiento de la sesión por parte de la titular del Parlamento, la señora María del Carmen Alba. El presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Congresista Oliva, por favor, le agradecería que retire. ¿Puede retirar el letrero, por favor? No puede hablar, congresista Olivos. No, por favor, no estamos en debate. Se suspende la sesión, entonces. Junta de Portavoces, Junta de Portavoces. Junta de Portavoces. Estamos observando ahí parte de las imágenes del canal del Congreso. Veíamos parte de las imágenes del canal del Congreso y vemos ahí a la congresista Moyano, ¿no? Tratando de proteger el cartel que había sido colocado en la curul de la congresista, de su colega de bancada, la señora Olivos. Bueno, tenemos un tuit que ha colgado hace unos instantes la vicepresidenta de la República, la señora Dina Boluarte, a propósito de lo que ha sucedido hace unos instantes en la sesión del Pleno. El país nos exige espíritu democrático, aún en la discrepancia política. Rechazamos el impasse surgido en el debate sobre la vacancia en el Congreso a raíz de una falta de respeto a la investidura presidencial por parte de Fuerza Popular. A las 3:57 de la tarde, minutos después solamente de haber ocurrido esta situación en el debate por la moción de vacancia. Bueno, ni siquiera el debate, porque todavía estaba en uso de la palabra el abogado del presidente Pedro Castillo, el señor Palomino Manchego, José Palomino
manchego, estaba en el uso de la palabra, explicando o sosteniendo la defensa del señor Pedro Castillo. O sea, ni siquiera se había dado pase ya a la ronda o a las palabras de los portavoces y mucho menos a los integrantes de cada bancada, de acuerdo al tiempo que se había establecido por parte precisamente de la Junta de Portavoces, que fue convocada más temprano incluso para apuntalar todos estos detalles de lo que iba a ser el debate por esta vacancia presidencial, esta segunda vacancia presidencial. Y bueno, esto es lo que ha colocado hace unos instantes la señora Dina Boluarte. El país nos exige espíritu democrático aún en la discrepancia política. Rechazamos el impasse surgido en el debate sobre la vacancia en el Congreso a raíz de una falta de respeto a la investidura presidencial por parte de Fuerza Popular. El doctor Delgado Guembes, que ha conversado con nosotros, experto en derecho parlamentario, señala que si esto no se supera en la Junta de Portavoces, que es el espacio en donde podrían limarse las asperezas que se han suscitado entre la bancada oficialista, bueno, y la bancada de Fuerza Popular, en específico con la congresista que colocó este cartel en su curul, pues si persiste en esa acción, podría ser sancionada por el Pleno del Parlamento. Tenemos un tuit también de la congresista Susel Paredes, lo tenemos en pantalla. Por estos hechos, la ciudadanía rechaza al Congreso, una oposición provocadora y un partido de gobierno que cae redondito en la provocación. Palabras de Susel Paredes, congresista de la República. Reiteramos, por estos hechos la ciudadanía rechaza al Congreso, una oposición provocadora y un partido de gobierno que cae redondito en la provocación. Y a raíz o a propósito de rechazo al Congreso, 76.5% de desaprobación del Congreso de la República, según una última encuesta difundida este fin de semana. Hay otra fotografía donde vemos a varios congresistas pues protagonistas de este incidente. Tenemos información con Gregoire Ross, que se encuentra en el Congreso. Adelante, Gregoire. Sí, así es, Jorge. Se acaba de acercar la congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Parlamento. Vamos a escuchar sus declaraciones. Estimados periodistas y medios de comunicación, solamente unos segundos para decirles que voy a hacer entrega del folder de la corrupción de Pedro Castillo. Me estoy dirigiendo aquí al costado al edificio Víctor Raúl Haya de la Torre para entregarle a los integrantes de la OEA. Hago esa gestión y vuelvo aquí para declarar. Muchas gracias. Bueno, palabras de la congresista Patricia Chirinos, quien va a señalar qué es lo que le dijo exactamente al presidente de la República, Pedro Castillo, cuando estuvo sentado. Al presidente le dije lo siguiente. Le dije que por el bien del país renuncie, se someta a la justicia para que pueda continuar la democracia en el Perú. Solo eso. Palabras de la parlamentaria Patricia Chirinos, quien tiene en mano un folder que ha señalado lo va a entregar a los miembros de la OEA. Democráticamente. Nada más. ¿Podría repetirnos, por favor, el documento? Estamos en vivo, por favor. Sí, cómo no. En mis manos tengo el folder de la corrupción de Pedro Castillo. En este folder se encuentran los documentos de las causales de la moción de vacancia, las dos acusaciones constitucionales que tiene el presidente Pedro Castillo, la acusación constitucional a la fiscal de la Nación y también algunos recortes y denuncias periodísticas de sus medios. Esto es lo que les voy a hacer entrega a los integrantes de la OEA. Congresista, una de las cosas que señala el abogado del presidente es que la moción de vacancia está sustentada no en documentos, sino en links de internet e incluso reportajes periodísticos, y eso le quitaría validez, según él, a la moción de vacancia. Bueno, es su abogado y le están pagando por eso. Va a tratar de decir cualquier cosa para desacreditar la moción de vacancia. Si me permiten, voy a ir a hacer la entrega y vengo aquí. Palabras de la congresista Patricia Chirinos, quien ha salido para dialogar con los medios de comunicación que se encuentran acá en la Plaza Bolívar. La presidenta del Congreso le hizo hincapié en que debía quedarse hasta el término de lo que hablara su abogado, pero él insistió muchas veces en que
que quería irse y se le veía obviamente bastante incómodo, así que no quedó otra que decirle que se vaya. De la misma manera, tampoco debió usar la banda presidencial para este tipo de evento. La congresista Vivian Olivos ha puesto un cartel en el cual se lee #vacancia ya, un cartel que estaba incluso antes de la presentación del abogado de Pedro Castillo. Ustedes como mesa directiva no indicaron nada, no dijeron que se retire. Puede continuar en el uso de la palabra el abogado Palomino Manchego. No estamos en debate, por favor, ya lo sabemos, en Junta de Portavoces hemos visto el procedimiento y cada portavoz, por favor, informe a su bancada. Por favor, abogado, tiene usted la palabra, por favor, disculpe la interrupción, escuchamos. Gracias, presidenta. El derecho a la defensa, que lo tiene hasta el más común de los mortales, en esta ocasión he visto que, desde el punto de vista de la ética parlamentaria, ha sido superado, por ventura. Y permítanme seguir ampliando los horizontes con relación a la defensa del presidente de la República. Vamos a ir ahora a las respuestas de los hechos descritos en la moción de orden del día número 2148 del 8 de marzo del año 2022. Por lo que respecta a los hechos repetidos en la primera y segunda moción de vacancia, es menester recordar que el primer pedido de vacancia se presentó el 25 de noviembre del año 2021 y el 7 de diciembre fue desestimado por el Congreso de la República. Sin embargo, en esta nueva moción del 8 de marzo del año en curso, se repiten algunos hechos y cuestionamientos. Abro comillas en lo que atañe al punto 2 de la moción. Designaciones de ministro de Estado. En el primer pedido de vacancia se mencionó con el título Designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo. Ello se repite en el segundo pedido de vacancia, ya que se vuelve a cuestionar a 3 ministros, Guido Bellido, Ibre Maraví y Héctor Béjar. Correlativamente, la única diferencia es que la nueva moción 2148 se añaden a los señores Valenzuela, Valer Pinto, Condori, Palacios, Ildefonso, Gavidia y Silva Villegas. Es el caso recordar que el cuestionamiento de la primera moción ya fue examinado y archivado en el Congreso de la República. Esto es vox populi. Con respecto a los 7 ministros que no estaban en el primer pedido de vacancia, es importante señalar que todos ellos obtuvieron el voto de confianza en este honorable Congreso de la República. Al respecto, según el artículo 130 de la Constitución Política, el voto de confianza lo emite el Congreso de la República. Por ello, estos cuestionamientos que ahora se pretenden hacer no tienen un sustento valedero. Con el agregado que el artículo 124 de la Constitución señala que para ser ministro de Estado se requiere ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros, sin perjuicio de haber aclarado este cuestionamiento. Debemos ser enfáticos en señalar que no tiene sentido volver a utilizar los mismos argumentos en un segundo pedido de vacancia, ya que ello vulnera abiertamente el derecho a no revivir procesos ya fenecidos
y a no ser procesado y juzgado 2 veces por un mismo hecho, conforme al artículo 13 del artículo 139 de la Constitución, principios y derechos de la función jurisdiccional, que más de uno de los congresistas aquí presentes lo ha invocado en su día. Por lo tanto, aquí advertimos una primera vulneración de los derechos fundamentales de carácter procesal del presidente de la República. Es conocido por todos vosotros que en el derecho parlamentario se presenta la teoría de los actos propios, es decir, que no se puede ahora cuestionar porque todo esto vulnera el debido proceso en sede parlamentaria. Sería, señores congresistas, Vidaurre contra Vidaurre. Sería, señores congresistas, el Congreso contra el propio Congreso. En lo tocante a los hechos que se refieren a actuaciones de otras personas, debemos decir lo siguiente. En esta moción se menciona 7 casos en los cuales los presuntos involucrados son terceras personas. Resulta inaudito que el presidente de la República responda por la presunta actuación de otros ciudadanos. Los 7 casos son los siguientes. Abro comillas del punto 4. Cuestionados empresarios se reunieron con Castillo, sus familiares y con el entonces secretario de la Presidencia de la República. Como es lógico suponer, este cuestionamiento se refiere a una celebración en una vivienda de Cieneguía. Al respecto, el presidente no puede responder por dicha reunión, ya que no tiene conocimiento de la misma y no ha concurrido a dicho lugar. La actual coyuntura crítica no puede imponer su regla de juego para aprobar este cuestionamiento. Punto 6. Abro comillas. Presidente Castillo implicado en el pedido de soborno para ascensos policiales. En la moción que se hace referencia al presidente de la República. Las personas ahí referidas están siendo investigadas por el Ministerio Público y ya han declarado ante el Congreso de la República. Con mayor razón, la responsabilidad penal es individual. Como dijo el presidente de la República en su mensaje al Congreso el 15 de marzo del año en curso, si un funcionario corrupto cobra coimas, que le caiga todo el peso de la ley, sin distingo de raza, credo y religión. Punto 8. Abro comillas. Silencio del presidente Castillo ante el hallazgo de los fiscales de $20.000 en el baño del despacho de Pacheco, en Palacio, por lo que se investiga al exsecretario por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Tal hecho está siendo investigado, como es de conocimiento público, por el Ministerio Público, en cuyo caso se ha dispuesto darles todas las facilidades para el ingreso a Palacio de Gobierno y además se ha entregado la documentación, los vídeos y la lista de testigos. Por lo tanto, el presidente no puede pronunciarse por un hecho que la Fiscalía competente se encuentra investigando y ya dio toda la información que se le ha solicitado. Asimismo, tomando posición firme, reiteramos una vez más que estamos hablando de actos de terceros, en los que nada tiene que ver de manera individual el presidente de la República. Punto 10 de la moción. Abro comillas. Eric Guaymana, chofer del presidente Pedro Castillo, depositó 20.000 soles a Bruno Pacheco, delito de investigación, enriquecimiento ilícito. A tenor de lo anterior, tenemos que decir, señores congresistas, que la persona en mención nunca ha sido chofer del presidente de la República y con relación al depósito indicado, quien debe responder es justamente el chofer. No se puede ser más papista que el Papa. Punto 11 de la moción. Abro comillas y si me permiten las congresistas que están a mi costado, con el respeto que se merecen, por favor, estoy exponiendo. Testigo declaró a la Fiscalía
que la hija del ministro de Educación, Carlos Gallardo, habría filtrado la prueba de docentes a los maestros. Tras ellos y otros cuestionamientos, Gallardo fue censurado por el Congreso. Efectivamente, el ministro en mención fue censurado por el Congreso de la República y este caso se está investigando. Algo más todavía, el presidente de la República no le corresponde responder por los presuntos actos que habría realizado supuestamente la hija de un exministro que ya fue censurado justamente por este Parlamento. Por lo tanto, una vez más, el presidente de la República no tiene responsabilidad alguna. Punto 13 de la moción, abro comillas, dirigentes de Perú Libre pagaron 40.000 soles a hacker por haber borrado información. Delito de investigación, lavado de activos. Es preciso sostener que el presidente de la República no puede responder por actos de terceros. Con esta perspectiva en mente, no ha sido ni es dirigente de Perú Libre. Punto 14, abro comillas, funcionarios de Petroperú denunciaron ante la Fiscalía que el investigado gerente Hugo Chávez ordenó eliminar pruebas en la irregularidad desde el punto de vista de la licitación. La entidad tuvo que anular el contrato. Nuevamente, estamos ante un supuesto acto realizado por terceros. El presidente de la República no tiene nada que ver en los presuntos actos de un funcionario de Petroperú. Parece absolutamente claro que estos 7 casos no tienen razón de ser en la presente moción de vacancia y que se ha incorporado con el único propósito de redimensionarlos. Ello no significa que los responsables no deban responder cuando sean investigados, procesados y sancionados. Hechos que están en investigación en el Ministerio Público y en el Congreso de la República, más en concreto en la Comisión de Fiscalización. Señores congresistas, gran parte del pedido de vacancia se ha elaborado considerando hechos que son materia de investigación en el Ministerio Público. Se ha identificado un total de 7 supuestos relatados en la moción de vacancia. A la vista de esto, todos los casos que se indican se encuentran en fase de investigación preliminar en el Ministerio Público. Es decir, los fiscales ni siquiera han denunciado al Poder Judicial y mucho menos han formulado acusación. Por lo tanto, inquirimos, ¿este primer poder del Estado debería vacar al presidente de la República basándose en tales supuestos? Nos seguimos preguntando, ¿cómo se podría sancionar al presidente de la República si ninguno de los hechos investigados ha sido siquiera corroborado, acreditado por la Fiscalía de la Nación y por el Poder Judicial? De otro lado, algunos de tales hechos también están siendo investigados por el Congreso de la República, sin que la comisión respectiva haya presentado el informe correspondiente, determinando si hay o no hay responsabilidad hasta la fecha. Punto 1 de la moción, abro comillas, contradicciones y mentiras del presidente Castillo en las investigaciones fiscales. Debemos dejar en claro lo siguiente. El presidente de la República nunca ha entrado en contradicción en las investigaciones fiscales y mucho menos ha mentido. Todas las declaraciones del presidente se han dado dentro del proceso de investigación y van en línea coherente de desarrollo argumental. Conforme a ello, ningún fiscal ha mencionado que el presidente de la República ha incurrido en dichos actos. No existen mentiras ni contradicciones en las carpetas fiscales. Y es la mejor prueba que ustedes pueden solicitar con los poderes absolutos que le da su reglamento del Congreso para contrastar este tipo de afirmaciones. En ese orden de consideraciones, la moción de vacancia únicamente ha recogido el debate generado en los medios de comunicación, quienes hablan de supuestas mentiras y contradicciones. Punto 3 de la moción, abro comillas, existencia de un gabinete paralelo o gabinete en la sombra. El presidente de la República niega la existencia de un gabinete paralelo o gabinete en la sombra. La presidencia de la República solamente tiene un conjunto de asesores que no ejercen funciones ministeriales. Igualmente, este proceso se encuentra en investigación preliminar y en la carpeta fiscal
el supuesto denunciante, subrayo enérgicamente, Juan Carlos Ramírez Rodríguez, ha señalado que su firma ha sido falsificada. Por último, ningún acto del presidente de la República se emite sin el referendo ministerial, conforme lo establece el artículo 120 de la Constitución. Por lo tanto, no tiene ningún asidero que se hable de un gabinete en la sombra. En síntesis, se trata de un mito inventado por ciertas personas con el único propósito de perjudicar al presidente de la República. Punto 7 de la moción, abro comillas. Presidente Castillo sostenía reuniones secretas con proveedores del Estado de una casa de Breña y se niega a dar relación de asistencia. Señores congresistas, el despacho presidencial se encuentra en Palacio de Gobierno y no en la Casa de Breña. La Casa de Breña es un domicilio particular, por lo tanto es imposible que tenga una relación de visitas. Vamos a poner al tuntún un ejemplo. Es como si a los congresistas y otros altos funcionarios del Estado se les exija que guarden un registro de todas las personas que lo visitan en su domicilio. Estamos seguros que nadie tiene ese tipo de registros. Sin perjuicio de lo anterior, las personas que indica la moción de vacancia a partir de un reportaje periodístico no han sido atendidas en dicho domicilio. Así, en el caso específico de la señora López Arredondo, no se reunió en la Casa de Breña, como su propio abogado está en las redes, lo ha mencionado. Además, el vídeo del 19 de noviembre del año 2021 corresponde a la Casa de Breña, presentado a la prensa y fiscalía, y así está demostrado. Las imágenes son mucho más contundentes que cualquier registro y en ellas no se aprecia reunión alguna. Punto 9 de la moción, abro comillas, Consorcio Tarata, integrado por una empresa asesorada por Carolín López, ganó millonaria licitación. Delito, tráfico de influencias. El presidente de la República no participa en procesos de contratación pública, no es miembro de ningún comité de selección, tampoco puede ordenar que se elija a determinadas personas. La ley de contratación del Estado establece claramente que el comité de selección es autónomo y ellos son los responsables de desarrollar los procesos de licitación de manera clara y transparente. Asimismo, el presidente nunca ha hablado con particulares sobre licitaciones. Quienes deben responder son justamente los funcionarios que han participado en dicho proceso que, como es de conocimiento público, ya se diluyó por la fuerza de las cosas. Ya fue resuelto. Punto 12 de la moción. Abro comillas. Panorama reveló que Pedro Castillo recibió en Palacio a Carolín López y a gerentes de Petroperú y a Heaven Petroleum en la misma hora. Esta última empresa ganó millonaria licitación para la venta de biodiesel. Delitos, colusión y negociación incompatibles. Cierro comillas. No existió entre el presidente de la República, el gerente de Petroperú, la señora Carolín López y la empresa proveedora para tratar los temas que se indican en esta moción. Se trata de otra falacia que se está difundiendo sin fundamento alguno. No caigamos una vez más en las leyendas que se vienen inventando para vacar de manera mano militar al presidente de la República. Punto 15 de la moción, abro comillas. Presidente Pedro Castillo confirmó ante la Fiscalía que intercambió con el excomandante Vizcarra sobre los ascensos a los militares. Cierro comillas. El presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene la atribución de conocer cómo se desarrolla el proceso de ascensos. Ello no significa que se haya producido interferencias u orden alguna para modificar cuadros de ascenso. La prueba irrefutable de ello es el cuadro de ascensos que se remitió y se publicó en el Diario Oficial del Peruano el día 24 de octubre del año 2021. Ese es un hecho debidamente acreditado. El presidente de la República siempre ha sido respetuoso de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero no hay ciego que el que no quiera ver. Y aquí está justamente la demostración al canto. Diario Oficial del Peruano, sí, tal cual, conforme se propuso en su día.
Punto 16 de la moción, abro comillas, aspirante a colaborar eficaz organizó fiesta para la hija de Pedro Castillo, quien declara no saber nada del hecho. Cierro comillas. En realidad, el 27 de octubre del año 2021, el presidente de la República participó en los actos fúnebres del congresista Fernando Herrera Mamani en la ciudad de Tacna. En dichos actos participaron también algunos congresistas de la República. Por lo tanto, cuando el presidente arribó al Palacio de Gobierno en horas de la tarde, encontró que se había organizado un compartir por el cumpleaños de su hija. Quienes organizaron y colaboraron para esa actividad fueron los trabajadores del Palacio de Gobierno, tal como ha declarado ante la Comisión de Fiscalización una ex trabajadora del despacho presidencial. Punto 20 de la moción, abro comillas, las revelaciones de Karin López en su condición de aspirante a colaboradora eficaz. Debemos ser enfáticos una vez más y descartar tajantemente que el presidente de la República esté inmerso en algún acto de corrupción. Hoy estamos demostrando que solo se trata de una lista de mitos que han sido difundidos por cierto sector de la prensa. Todos estos dichos tienen que ser corroborados por la Fiscalía a cargo de las investigaciones y a su turno corroborados por el juez especializado en lo penal. Él, abro comillas, habría dicho, cierro comillas, es una frase que contiene falta de objetividad, de transparencia y verificación de las fuentes directas que tienen que ser contrastadas para poder arribar a la verdad y a buen puerto. Hechos nuevos invocados que no califican para la vacancia. Expresar su intención de convocar a consulta popular y darle salida al mar. Sobre el particular, los peruanos fuimos testigos que esta denuncia constitucional por delito de traición a la patria se amparó en una norma derogada. Y aquí tengo en mano segura el pedido de denuncia constitucional por infracción a la Constitución y delito de función. Posteriormente se pretende corregir este vicio alegando la existencia de un error material, con la finalidad de continuar su trámite. Además, se evidencia flagrantemente que se está vulnerando el debido proceso en sede parlamentaria, por cuanto los mismos hechos vienen siendo investigados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del pedido presentado el día lunes 3 de febrero del año 2022. Pero nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Ese es el nevis in idem que cada uno de ustedes también en algún momento lo han solicitado. Y eso tiene que aplicarse también en esta ocasión. Asimismo, el presidente de la República jamás refirió que Bolivia tenga acceso al mar con soberanía por nuestro territorio nacional y nunca lo haría. No existe palabra, ninguna expresión, ningún acto concreto, plan, proyecto o documento que ponga en peligro nuestra sagrada integridad territorial, tal como el presidente de la República lo refirió en el mensaje del 15 de marzo del año en curso en el Congreso de la República. Pero hay más que recordar, porque esto también ya ha sido tocado por el presidente Alberto Fujimori y por el presidente Alan García. Y en ninguna parte del globo terráqueo esto constituiría delito de traición a la patria. Y quienes han vestido el uniforme de Francisco Bolognesi y del almirante Belgrano, profesionales de las armas que ahora ocupan una curul dentro del campo de la función parlamentaria, saben perfectamente qué significa delito de traición a la patria. Añadimos algo más al respecto. Todo delito de traición a la patria debe tener una condena. Si no hay condena, no hay delito. Y como tal no puede ser argumento para una vacancia presidencial. Derecho internacional es el que se impone aquí, señores congresistas, en este pedido que acabamos de mentar. Efectivamente, porque esa es la tradición histórica del derecho de gentes que aquí en este viejo claustro sanmarquino se discutió en el siglo XIX, con la presencia de Hugo Grotius, con su libro de Iuri Pei da Pacis, con Batel
y con el canciller el 2 de mayo, Toribio Pacheco, que el derecho internacional apunta básicamente a conceptos categoriales que ustedes deben discutirlos y analizarlos en punto de perfección al momento de debatir la vacancia presidencial. ¿Por qué? Porque las declaraciones que se han dado a un medio internacional, y esto lo hemos consultado con distinguidos diplomáticos de carrera, está enmarcado dentro del derecho internacional general y dentro del marco del derecho constitucional peruano, debido a que no se hace mención al concepto de cesión de soberanía. Abro comillas, cesión de soberanía. Este concepto no fue utilizado por el presidente de la República, ergo no puede ser acusado bajo ningún concepto de un ilícito internacional que acarrea responsabilidad internacional. Recordemos una vez más los acuerdos de hilo de 1992, que están referidos a la cesión de uso, pero no implican una cesión de la soberanía. En esa línea directriz no puede configurarse ningún supuesto material ni material que suponga un ilícito internacional. En consecuencia, no hay responsabilidad internacional del jefe de Estado. Lo que sucede es que sus declaraciones fueron tergiversadas en la cadena CNN. Punto 17 de la moción. Abro comillas. Presidente Pedro Castillo nombra ilegalmente a Daniel Salaverry como presidente de Perú Petro sin cumplir el perfil. En realidad, la designación de dicha persona fue legal. La norma establece que el integrante del directorio debe tener reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar. En ese orden de ideas, en ningún articulado se exige experiencia en hidrocarburos, y ese es el reto que ustedes como productores del interleyes, del ente legislativo, de la producción legislativa, deben de encuadrar en toda su médula al momento de dar una ley precisamente con relación a estos hechos. Sin perjuicio de ello, en toda designación, el sector respectivo es el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos. Punto 18. Doctor. Sí. Punto 18. Abro comillas. Por favor, doctor. Reconoce que no está preparado para ser el presidente del país. Doctor, por favor. Usted está haciendo la defensa del presidente, está leyendo su defensa, pero creo que sí está subiendo la voz demasiado. Por favor, estamos escuchándolo con el micrófono, lo escuchamos muy bien y sentimos que está alzando la voz. Yo también hace un rato que lo he sentido, pero pensé que era mi idea, pero sí, efectivamente siento una intervención un poco subida de tono. Por favor, le agradeceríamos, porque no necesita gritar, con el micrófono se escucha perfecto. Gracias. Clarísimo, clarísimo. Mil disculpas porque el personal ha sido justamente el que me decía que no se escuchaba. Y yo no hablo tan fuerte. Permítame seguir y ya voy terminando. Presidenta, punto 18 de la moción. Reconoce que no está preparado para ser el presidente del país. El presidente de la República nunca ha declarado que no estaba preparado. Cierto sector de la prensa ha tergiversado sus palabras, sacando del contexto su declaración. En rigor, el presidente ha referido que no es un político tradicional. No es el típico político que ha estado por años ocupando dichos cargos públicos. Siempre estuvo trabajando como maestro y hoy, gracias al voto popular, está ocupando el cargo de presidente de la República, que lo asume con mucha humildad y responsabilidad. Este hecho le consta a todos los peruanos. En la vitrina comparada, George Washington, el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero entre todos sus conciudadanos, nunca fue a la universidad, pero fue entre el interregno de 1789 y 1797 el primer presidente de la República Norteamericana, y que sentó meridianos y paralelos sobre la base de la Constitución, que es un instrumento de gobierno en Estados Unidos de 1787. El educador argentino Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la República
en El Plata, desde 1868 a 1874, fue autodidacta. Benito Juárez, el benemérito de las Américas, presidentes de nuestro México lindo y querido desde 1857 a 1872, el primer y único presidente de origen indígena, era analfabeto y andando el tiempo fue evidentemente aprendiendo. Caminante no hay camino, se hace al andar, como decía el poeta Machado en España. Punto 19 de la moción: injerencia en nombramiento de ministros. El nombramiento de ministros lo realiza el presidente de la República a propuesta y con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros, conforme al artículo 122 de la Constitución. Por ello, es absurdo que personas ajenas a los mencionados en el artículo 122 sean las que decidan la designación de los ministros y de las ministras. En buena lógica, no se puede negar que la sociedad civil envía muchas sugerencias, pero la decisión definitiva solo le corresponde al presidente de la República a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Es hora de arrear las velas y decir lo siguiente a guisa de conclusión. De los puestos infiere, señores congresistas, que un tema mal emplazado y peor enunciado no tiene un final feliz, y eso está sucediendo con la moción de orden del día 2148, que ha sido presentado el 8 de marzo del año 2022. Opinión dominante es que el juego de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, mejor todavía con este nuevo pelaje de congresistas de la República, debe ir en armonía de los artículos 130 y 133 de la Constitución de 1993. Con el propósito de reafirmar la gobernabilidad, la separación de funciones, el equilibrio de poderes, la paz social, la seguridad jurídica. Y eso está incrustado como un molusco en una roca, en un faro orientador, que ustedes, estoy seguro que lo han leído, la Carta Democrática Interamericana. Y el pedido de una moción de vacancia presidencial, hora la que estamos en este momento debatiendo hoy, debe de montarse sobre los hombros del pelaje constitucional, más aún teniendo en cuenta que estamos frente a un concepto jurídico abierto, como ya lo hemos mentado en su momento, que tarde o temprano el Tribunal Constitucional, en su condición de intérprete supremo de la constitucionalidad, tiene que sentar meridianos, tiene que sentar paralelos sobre su alcance y su contenido. La reciente obra que acabo de mencionar así lo corrobora. Unamos esfuerzos hercúleos para recibir con júbilo el bicentenario del primer Congreso Constituyente, que justamente aquí, en este claustro sanmarquino, se llevó a cabo, desarrollándose e instalándose, estamos a tiro de piedra, el 20 de septiembre de 1822, gracias a la primera convocatoria realizada por el general don José de San Martín, aquí presente, mediante decreto 146 del 27 de diciembre de 1821. Reafirmemos la escuela de Toribio Rodríguez de Mendoza, de su secretario que usted, Presidenta, tiene en su despacho, José Faustino Sánchez Carrión, de Francisco Javier de Luna Pizarro y de su secretario Manuel Salazar Ibaquíjano. Por lo tanto, estamos aquí solicitando muy respetuosamente, señores congresistas, que se archive la presente moción. ¿Por qué? Porque no se puede vacar al presidente por incapacidad moral permanente por una supuesta comisión de infracciones constitucionales. A mayor abundamiento, resulta inoportuno solicitar la vacancia al presidente por supuestos hechos delictivos que se encuentran en investigación. Algo más todavía, el mandato presidencial es de 5 años y debe respetarse el derecho a elegir y el derecho a ser elegido y al ejercicio pleno de la función pública. Ese es justamente el debate que tiene que darse sobre la base de la democracia representativa, de la democracia participativa, que a todos ustedes, señores congresistas, les asigna el Código Político Constitucional. Y finalmente, la incapacidad de la causal de incapacidad moral permanente
implica que la situación de hecho que la sustenta no puede ser variada. Voy terminando con esto. Esto significa que al presidente no se le puede vacar por situaciones que no son permanentes, pues se le acusa de cometer supuestos delitos e infringir la Constitución. Sería innecesario tener a la vista, entonces, sentencias condenatorias. Espere por el Poder Judicial. Y desde luego también en resoluciones legislativas del Congreso de la República se pronuncien sobre la responsabilidad política en el segundo caso. La moción de vacancia no cuenta con ninguno de estos elementos, pues solo contiene notas periodísticas y algunos vídeos, ex hipótesis, en contra del presidente de la República. Apelo al sentido común, a la experiencia, a la transparencia, a la honestidad y a la ética pública de ustedes, señores congresistas, para que en su justo medio, aristotélicamente hablando, una vez que discutan este pedido de vacancia, arriben a su archivo definitivo, porque hay de por medio razonabilidad, hay de por medio proporcionalidad en las sanciones políticas, y esto ya se ha dicho en diversos casos, como es en el caso 3760-2004, caso Alberto Fujimori, el levis in idem y la potestad sancionatoria, también reconocido por el alto tribunal, sentencia 2050-2002, en donde se establece claramente de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, reafirmado por el control de convencionalidad. Es decir, cuando hay un problema político, impone las reglas una solución jurídica, y eso es el control constitucional. Y cuando el control constitucional falla, entonces hay que aplicar el control de convencionalidad. Pactos, convenios, protocolos, tratados y convenciones sobre la base del Dios cogen. Concluyo una vez más, señores congresistas, solicitándoles que, luego del debate alturado y académico, de esencia y docencia parlamentaria, archiven definitivamente lo de la materia. He concluido, Presidenta, no sin antes pedir la disculpa del caso, pero no es culpa mía porque yo no hablo fuerte, era solamente la modulación que tenía este micro, y hace ya como 4 años que no me vuelvo a reunir en este sagrado recinto parlamentario. Gracias, señores congresistas de diversas bancadas, por haberme escuchado. He concluido. La Presidencia agradece la presencia y la exposición del señor abogado, así como la de los ministros de Estado, y los invitan a abandonar la sala de sesiones cuando lo consideren conveniente. Señores congresistas, se suspende la sesión por breve término. Muy bien, son las 4 de la tarde con 55 minutos. Casi 2 horas ha durado esta parte de la sesión del Pleno del Congreso, que finalmente va a dar paso a lo que será el debate propiamente de la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. Y precisamente con el mandatario se inició esta sesión con palabras del señor Castillo Terrones, en líneas generales, respondiendo a algunos cuestionamientos respecto a su situación y los casos que se han dado a conocer en los últimos meses, desde que se inició su gestión al mando del gobierno peruano. Posteriormente a eso se dio pase ya a la participación de su abogado, el doctor José Palomino Manchego, quien acaba de culminar precisamente, o de resolver por lo menos, las cuestiones que estaban incluidas dentro de la moción de vacancia, que fue presentada ya hace algunas semanas y que básicamente fue impulsada por el congresista Jorge Montoya. Estamos hablando de la moción de orden 2148, a la que hizo alusión precisamente la presidenta del Congreso de la República. Una moción que incluye 20 puntos, 20 cuestiones, que son la recopilación de diversos temas o casos en los que de alguna u otra manera se ha visto involucrado el presidente Pedro Castillo, y eso es lo que hace referencia, o lo que ha hecho referencia el abogado Palomino Manchego, respecto a que en la mayoría de estos casos se está todavía en una etapa de investigación preparatoria
en el Ministerio Público y que mucho menos está todavía alejado de formalizarse una acusación. Eso es, en resumidas cuentas, la defensa, el sustento de la defensa del presidente Pedro Castillo en la voz de su abogado José Palomino Manchego. Hay que recordar que hay etapas en una investigación que se desarrolla en el Ministerio Público. Se empieza con una investigación preliminar donde se recopilan algunos datos, algunas indagaciones o indicios respecto a un presunto delito, y si es que se encuentra algo que pueda de alguna manera corroborar o alimentar la tesis fiscal sobre la presunción de un delito, se pasa a una etapa preparatoria, donde incluso se pueden hacer pedidos, formular pedidos sobre medidas de restricción, como prisiones preventivas, impedimento de salida del país, detención domiciliaria, etc. Y luego de eso, de que culmine esta etapa preparatoria, en donde ya se tienen mayores elementos, mayores indicios de la presunción de un delito, se formula una acusación fiscal ya formal ante un juez. Entonces hay varias etapas. Lo que ha señalado el abogado del presidente Pedro Castillo es que todavía se está en una etapa inicial, en una etapa preliminar, y es en eso en lo que se ha basado en líneas generales la defensa del señor Pedro Castillo. Tenemos imágenes del canal del Congreso de la República, son imágenes desde el hemiciclo. Observamos a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, quien se encuentra conversando con algunos ministros de Estado, me parece. No logro divisar bien desde aquí. Bueno, están parados alrededor de la mesa directiva, la mesa de conducción de los debates en el Pleno del Congreso. Vemos algunos congresistas más bien, ¿no? Vemos ahí al señor Bustamante, parece divisar ahí al canciller de la República, el doctor César Landa, a Alejandro Salas, ministro de Cultura. Me parece que estamos viendo en las imágenes que provienen del canal del Congreso. Hacia el lado derecho está Alex Paredes, uno de los integrantes de la bancada oficialista del ala magisterial, como se le conoce. Pero Gregoire Ross tiene más información al respecto. Gregoire, adelante. Sí, así es, Jorge. Nosotros continuamos acá en las afueras del Congreso de la República, exactamente en la Plaza Bolívar, a la espera de la salida de los ministros que han quedado a escuchar la exposición del abogado del presidente de la República, José Palomino, quien también ya se va a retirar del hemiciclo principal del Congreso de la República. Hay que indicar que son 6 los ministros que han permanecido al interior del hemiciclo principal. Hablamos de el ministro de Cultura, el ministro de Justicia, el de Defensa, asimismo como los ministros de Vivienda, los ministros de Relaciones Exteriores y de Transportes y Comunicaciones son los que han permanecido durante toda la exposición del abogado del presidente de la República. Durante su exposición, el abogado ha dado a conocer 7 casos de presuntos hechos que buscarían vincular al jefe de Estado en estos actos de corrupción que han sido denunciados, por el cual se debate hoy acá en el Congreso esta moción de vacancia. Entre ellos ha mencionado los sobornos del ascenso a los policías, donde los casos responsabilizan la responsabilidad es de manera individual y que no tiene nada que ver con el presidente de la República. También habló sobre los $20.000 que se encontró en uno de los baños de Palacio de Gobierno, que involucra al señor Bruno Pacheco. Sobre ese tema dijo que el tema está siendo investigado ya por el Ministerio Público y que se está dando todas las facilidades para que los fiscales puedan desarrollar su trabajo y poder encontrar a los responsables y determinar qué es lo que ocurrió exactamente o cómo es que llegó este dinero hasta este lugar. También habló sobre Petroperú, sobre los supuestos actos que se habrían realizado dentro de esta empresa y señaló que los vinculados ahí son personas que no tienen nada que ver con el presidente de la República. Además, el abogado
ha indicado que el caso Daniel Salaverry, cuya designación se llevó a cabo hace un tiempo atrás, fue legal, ya que no se pide la experiencia en hidrocarburos para aquella persona que asuma el liderazgo de esta empresa. Y por último, el abogado pidió a la representación nacional se archive la moción de vacancia presidencial, ya que no hay los argumentos y todo está a base de denuncias periodísticas o supuestos. Y nosotros continuamos acá en Plaza Bolívar esperando que salga el abogado. No sabemos si es que va a declarar, va a decir algo a los medios de comunicación. Asimismo, esperar a los ministros de Estado, saber si es que ellos también van a declarar o se van a retirar cada uno a sus ministerios. Como te digo, Jorge, acá hay una gran expectativa. Mientras tanto, las personas que han llegado hasta la avenida Bancay continúan, incluso están lanzando algunas bombardas a estas horas de la tarde. La policía también está atenta ante cualquier eventualidad que se pueda registrar. Mientras tanto, los medios de comunicación, tanto nacionales e internacionales, estamos atentos a la llegada o a cualquier declaración que puedan hacer los ministros o el propio abogado del presidente Pedro Castillo, Jorge. Muy bien, Grégoire, entonces vamos a estar al pendiente de declaraciones de algunos de los protagonistas de esta jornada, ¿no? Por lo menos las palabras del abogado, el señor Palomino Manchego, en todo caso de algunos de los ministros, para conocer sobre todo las expectativas respecto a lo que va a ser ya dentro de algunos minutos más el reinicio de la sesión para dar paso al debate propiamente, al debate parlamentario. Se han establecido ya desde la Junta de Portavoces más temprano los tiempos que se han consignado para cada bancada, ¿no? Por grupos parlamentarios. En tal sentido, por ejemplo, tenemos que Perú Libre, que es la bancada oficialista, va a tener un tiempo de 63 minutos para expresar su posición en torno a esta moción de vacancia en debate. Fuerza Popular tendrá 47 minutos, Acción Popular 30 minutos, Alianza para el Progreso 30 minutos también, Avanza País 20 minutos, Renovación Popular 18 minutos, Perú Democrático 14 minutos, Somos Perú 10 minutos y Juntos por el Perú 10 minutos también, ¿no? Se da paso a la voz de los portavoces de cada bancada y luego de eso se inicia también la participación de los integrantes de cada bloque parlamentario, ¿no? Es un debate que se ha establecido podría durar 4 horas aproximadamente y luego de eso se procedería a la votación. Así que vamos a estar al pendiente de lo que suceda, reiteramos, en los próximos minutos, ya que se ha suspendido la sesión luego de la presentación tanto del presidente de la República, Pedro Castillo, como de su abogado, el doctor Palomino, y luego de eso, ya con los impases superados, hemos registrado lo que se vivió en un momento de la presentación del abogado del presidente Pedro Castillo, ¿no? La colocación de un cartel en la curul de un integrante de la bancada de Fuerza Popular con el hashtag vacancia ya, ¿no? Lo que desató pues el reclamo de varios integrantes de la bancada de Perú Libre, entre ellos sobre todo veíamos ahí al señor Guillermo Bermejo, ¿no? La presidenta del Congreso llamó al orden, luego llamó a que se leyera el reglamento del Parlamento. Pese a eso, se continuó todavía en esta situación de tensión, lo que obligó a la señora María del Carmen Alba a suspender el debate y convocar a Junta de Portavoces. Se retomó o se regresó ya de esa reunión, que duró unos 15-20 minutos aproximadamente, y luego de eso ya las cosas han ido caminando dentro de la tranquilidad o de lo normal, por así decirlo, ¿no? Y finalmente se culminó ya con la presentación del abogado del presidente Pedro Castillo. Tenemos información con Carla Ciesa, exteriores del Congreso de la República. Bueno, me parece que la presidenta del Parlamento va a tomar la palabra. Asimismo, los portavoces podrán intervenir por un tiempo máximo de 5 minutos por grupo parlamentario y los congresistas no agrupados tendrán 1 minuto cada uno para poder intervenir, tiempo que podrá ser cedido entre ellos si no es utilizado. Señor relator, por favor, de lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate, 4 horas.